vamos a hacer algunas aplicaciones. Esto de los ángulos coterminales, me serviría, tenía uno de los objetivos para estudiar el ángulo de los coterminales, es para hallar las razones trigonométricas de los ángulos que son mayores a 90 grados. Nosotros anteriormente habíamos tomado razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿se acuerdan? 45, 37, los más conocidos, ¿no? 16, 74, ¿te acuerdas? Entonces, nosotros lo que habíamos hecho solamente era hallar razones trigonométricas de ángulos agudos, nada más. Pero no solamente existen razones trigonométricas de ángulos agudos, sino también para ángulos que son mayores que 90 grados. Por ejemplo, en este caso, el ángulo de 750 grados. Nosotros, una de las propiedades de los ángulos coterminales me permite hallar esas razones trigonométricas de ese tipo de ángulos. Por ejemplo, desde 750 grados, si ustedes recuerdan ayer los ángulos coterminales, uno se podía poner en función de otro ángulo, ¿se acuerdan? Un ángulo coterminal con el otro ángulo, a ver, se habla de ángulos coterminales para dos o más ángulos, ¿verdad? Entonces, este es coterminal con, digamos, con este ángulo beta. Un ángulo alfa es coterminal con un ángulo beta. Entonces, ese ángulo alfa se podía colocar como un 360 por n más beta, ¿sí o no? ¿Recuerdan ayer? Alfa, ese ángulo coterminal, tú lo podías poner en función del otro ángulo beta, que es su coterminal. ¿Cómo? Que alfa es igual a 360 por n más beta. O sea, alfa es igual a 360 por el número de vueltas, un número determinado de vueltas más beta. ¿Recuerdan eso? Ayer, ¿verdad? Entonces, mírale, por ejemplo, este es 750 grados, yo lo puedo desdoblar. Acá el truco es el desdoblamiento. ¿Cómo uno hace el desdoblamiento de un ángulo? Desdoblamiento o también dividir ese ángulo en dos, o un número, dividirlo en la suma de dos términos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el ángulo de 750 grados. Yo lo puedo colocar como como 360 por un número determinado de vueltas más un ángulo beta o un ángulo determinado. Pero acá el truco es dividir. Por ejemplo, yo no sé cuántas vueltas hay en ese 750 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Dividir entre 360. Miren, 750 lo divido entre 360. ¿Cuánto me estará saliendo? Si me sale, por ejemplo, 1, digamos, ¿no? 1, es porque ese ángulo, ¿cuántas vueltas tiene? Una vuelta. Si me salen 2 como cociente, es porque ese ángulo tendrá, dentro de ese ángulo hay 2 vueltas, ¿sí o no? Y algo más, ¿sí o no? Ese algo más vendría a ser el residuo de esta división. Claro. Miren, por ejemplo, 300, a ver, en el ejemplo. Profe, 750, el seno me están pidiendo 750. Claro, entonces sería, profe, 2 nada más. 2 por 360, 720 o no. Sí. Ya está. Sí. Entonces, ¿cuánto me está sobrando? 30. ¿Me dan cuenta? 30 es lo que me está sobrando. Listo. Profe, lo que me está sobrando es un angulito de 30 grados. 30 ya se puede, claro, ya acá nada más se acaba la división, ¿no? Ya tiene ese cociente residuo. Entonces, profesor, ¿cómo lo puedo colocar yo en 750? Fácil, mira. 700 seno de 750. ¿Cuántas vueltas hay? 2 o no. Profe, entonces ese ángulo de 750 se puede colocar de la siguiente manera. 360 grados. ¿Por cuántas vueltas? 2, ¿verdad? Más 30 graditos, ¿o no? Lo que me sobra. Claro. 720 más 30, 750 o no. Sí. Claro, eso es lo que estoy haciendo, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es coterminal con quién? 750, profe, es coterminal con ese ángulo de 30. ¿No? Entonces, profe, ya ahí el otro ángulo coterminal. ¿Quién es su coterminal de 750? 30 graditos. Ya ahí es su ángulo coterminal. ¿Y sí o no que la razón trigonométrica de dos ángulos coterminales son iguales? Las razones trigonométricas de dos ángulos coterminales son iguales, eso lo vimos ayer. Dicho en otras palabras. 750 igual a 30. Claro. Profe, entonces usted lo que nos trataba de decir ayer era esto, ¿verdad? De que esto de acá es como si no existiera.
¿no? Es como si no hubiera ya. Entonces, como ya hay el otro ángulo coterminal, o ya hay, perdón, su coterminal de 750 grados, ya puede hacer la siguiente igualación. Mira, seno de 750 que es igual al seno de 30 grados. Y se acabó. ¿Cuánto es, por lo tanto, el seno de 750 grados? 25. ¿Cuánto es el seno de 30? Seno de 30 grados. 30 es cateto opuesto. Cateto opuesto es 1, ¿verdad? Hipotenusa como 2, ¿no? 2. Profe, ese seno de 750 entonces es igual a 1 medio. Así es. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera, ese es el gran uso. Ese es el gran uso de esta propiedad de los coterminales. De que la razón trigonométrica de dos o más ángulos coterminales son iguales. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como 750 es coterminal con 30 grados, por lo tanto, yo puedo hacer la igualación. Seno de 30 que es igual a 1 medio. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ¿cuál es el truquito acá? El desdoblamiento, ¿no? Sí. El desdoblamiento. ¿Cómo lo desdoblo? Dividiendo entre 360 grados. Nada más. Y miren, ven. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. 1125 grados. Seno de o coseno de 1125 grados. Dividimos nada más. 1125. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? 1125 entre lo dividido entre 360. Listo. Entre 360. Para ver cuántas vueltitas habrá dentro de ese ángulo. El residuo va a ser su coterminal de ese 1125, ¿verdad? Entonces, a ver, veamos. 360 entre 1125, ¿cuánto me está dando? A ver, 1125 entre 360. Eso me está dando un cociente de 3. Entonces sería 1080. Profe, acá me está dando 1080. Hago la resta y ya estoy hallando el residuo, ¿verdad? ¿Cuánto será el residuo? ¿Ese residuo es el coterminal o no? Sí. Claro, ese residuo es el ángulo coterminal que yo quería. Listo, ¿cuánto sale? A ver, 5. Claro. ¿Qué más? 4, ¿no? 45. 45. ¿Verdad? Ahí no queda nada. Se resta y sale 45. Ahí. Profe, entonces coseno de 1125, ¿cómo lo desdoblas? De la siguiente manera. Coseno de 360, ¿por cuántas vueltas? 3. 360 vueltas, profe, ahí hay 360 por un 3. O si no, profe, ahí hay 3 vueltas dentro de ese ángulo. 3 vueltitas. Por 3. ¿Cuánto me está sobrando? 45. Y justamente ese es el ángulo coterminal de 1125, ¿no? Sí. Claro, así es. ¿Se dan cuenta? Ángulos coterminales, ¿cómo son sus razones trigonométricas? Por lo tanto, Iguales. claro. Entonces esto es como si se vaya, ¿no? Como si se fuera nada más. ¿Sí o no? Entonces es como si se fuera Ayuda a guiar el ángulo, nomás. 1125, así es. Así es. Ahí la cuestión es hallar el ángulo coterminal, que es el residuo de la división, ¿no? Entre 360 de ese ángulo. Entonces sería coseno de 1 sobre raíz de 2. Entonces, profe, el coseno de 1125 grados, que es igual 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, o también raíz de 2 sobre 1. 2, ¿no? Ah, Racionalizando. ¿Sí? Racionalizando. Raíz arriba por raíz abajo, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. O 1 sobre raíz de 2. Pero racionalizando, raíz de 2 sobre 2. Tangente de 61 pitercios. 61 pitercios, o una de dos, ¿no? O tú lo puedes llevar a 61 pitercios a sexagesimales para trabajarlo mejor. Una vez llevado a sexagesimales, te hace la división entre 360 y haya su coterminal. ¿Te das cuenta? Pero hay una manera más fácil de hacerlo. Dividimos nada más. 61 pi tercios. Una manera más corta.
¿Entre cuánto lo tengo que dividir? Si esto está en radianes, 180. entonces yo lo tengo que dividir entre 360, Mm. ¿verdad? Entre 360 grados. Supuestamente tendría que haberlo dividido entre 360 grados. Pero esto está en radianes. Yo lo dividí entre 360 grados cuando está en sexagesimales. Entonces esto también tiene que estar en radianes o no. Y 360 grados en radianes, ¿cuánto es? O una vuelta, en radianes, ¿cuánto es? ¿2 qué? 2 pi. 2 pi. Profe, allá, entonces usted lo va a dividir entre 2 pi, así es. Acá hay 61 pi. Por lo tanto, ¿cuánto se tendría que ser cos interno? 30, muy bien. Profe, pero 30 por 2 pi me da 60 pi, y este es 60 pi tercios. ¿Qué me falta acá como denominador? Claro, muy bien, el 3, ¿no? Ahora sí, mira, 30 por 2, 60 pi tercios. Te falta un pi. 60 pi tercios. Si le doy más, profe, 31, 63 pi tercios. Se pasó. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, ¿hasta ahí nada más? Sí, hasta ahí nada más. No hay nada más que hacer. 60 pi tercios, entonces sería acá. 60 pi tercios. Hago la resta, ¿cuánto me está quedando? Pi. Ese residuo va a ser mi ángulo coterminal, ¿verdad? ¿Cuánto me está quedando? 61 pi tercios menos 60 pi tercios. ¿No es pi tercios? Claro. ¿No es pi tercios? Restas nada más y te queda pi tercios. Y este es mi ángulo coterminal. Se acabó. Entonces, profe, usted lo puede colocar eso de la siguiente manera. Sería tangente. ¿De quién? Ahora en lugar de colocar, ¿no? 360 le estoy colocando yo 2pi. 2pi, que viene a ser una vuelta pero en radianes. 2pi por cuánto? 33, 15. 33, 10, ¿no? 10. 10. ¿Cuántas vueltas se dio, por tanto? 3 vueltas. 10 son. No, 10 vueltas. 10 vueltas. ¿Más cuánto? ¿Cuánto me está sobrando? Pi tercios. Pi tercios. ¿Se dan cuenta? Pi tercios, ahí está. Entonces, ya tengo su coterminal. Entonces ya puedo hallar la razón trigonométrica de 61 pi tercios, que viene a ser lo mismo que la razón trigonométrica o la tangente de pi tercios, igual a la tangente de pi tercios. ¿Y cuánto es la tangente de pi tercios? 60. Claro, la tangente es 60, ya sé. ¿Pero cuánto es la tangente de 60? Tangente de 60 menos raíz de 3 sobre 2. Claro. Así es. Muy bien. Vamos entendiendo, ¿no? Cómo desdoblamos los ángulos, ¿no? Ese es el truquito. Desdoblando los ángulos podemos nosotros hallar su ángulo coterminal de ese determinado ángulo. Hallando su ángulo coterminal ya podemos saber la razón trigonométrica de ese determinado ángulo, porque las razones trigonométricas de dos ángulos coterminales son iguales. ¿Está? Ya está. Acá tenemos otro, miren. Cosecante de 1763, pero negativo. Acá, o una de dos, ¿no? Nos podemos hacer mediante división normal. Miren. Lo dividimos nada más. 1763. Puede hacer de ese mismo número. Entre. Pues es negativo. Claro. ¿Entre cuánto? 360 siempre, ¿no? Sí. Dividimos nada más. 1763 entre 360, ¿cuánto sale? Como si fuera positivo, nada más lo dividimos. Entre 360. 1763 entre 360. ¿Cuánto sale eso? Me sale un cociente de 4. A ver. Si le doy yo acá 4, mira, 360 por 4. ¿Cuánto me está saliendo eso? 1440. Miren, si le doy yo 1440, acá 1440, y de resto, ¿no? De resto me está saliendo un número negativo, pero súper grande. No conviene hacer este tipo de resta ya. Acá hay otro tipo de artificio. Ya no conviene hacer esta resta, ¿no? Pero yo al momento de restar esto va a crecer, el residuo va a crecer en lugar de disminuirse.
Entonces, cuando yo tengo números negativos, se hace de la siguiente manera. Cosecante, por ejemplo, acá tengo cosecante. Yo le voy a sumar este 1763, le voy a sumar una vuelta, o perdón, 360 por un número determinado de vueltas. ¿Hasta cuánto? Hasta que esta cantidad de acá me aparezca como un ángulo pero menor que 360 grados. Yo le voy a decir no sé cuántas vueltas, por n vueltas, ¿ya? Más teta. Ese ángulo teta, ¿sí o no, que viene a ser el ángulo coterminal? Ese es el ángulo que yo estoy buscando. Entonces, ¿por cuántas vueltas le doy ahí hasta que esto de acá, hasta que me dé el ángulo coterminal? El ángulo coterminal, ese menos 1763, tendría que ser ese ángulo coterminal de menos 1763, lo hallo y ya estaría hallando la cosecante de menos 1763. Entonces, ¿cuánto le sumaré? A ver, ¿cuánto le sumaré? Vamos a hacer este pequeño artificio. A ver, vamos a hacer este pequeño artificio. Ustedes saben, yo les enseñé de que esto de acá, el seno, digamos, seno, coseno, cualquier razón trigonométrica, de, digamos, un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Si tú le sumas 360 grados, ¿no? Le sumas ahí a 30 grados, le sumas 360, ¿sí o no que sería como el seno de 30 grados? ¿O no? ¿Qué pasa siempre con esto? Se va. ¿Qué pasa siempre con ese número de vueltas? Se va. Se va, se va. ¿Se dan cuenta? Profe, si tú le sumas 720, no se olviden que siempre tiene que ser un múltiplo, siempre tiene que ser un múltiplo de 360 grados. Si yo le sumo 360 es como si no le sumara nada. ¿Se dan cuenta? Es un pequeño artificio. Esto siempre se va, siempre se va, siempre se va, siempre se va. ¿Se dan cuenta? ¿No? Si le sumo 720, que es 360 por 2, eso también se va. No hay ningún problema. Es como si no le estuviera sumando nada en este tipo de relaciones trigonométricas, en las relaciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, miren, ve. Entonces, si yo quiero hallar los coterminales de un determinado ángulo, yo le voy sumando los múltiplos de 360. Por ejemplo, quiero hallar el coterminal de 30. ¿Quién sería? 360 más 30. ¿Cuánto es? 390. Profe, ¿30 tiene más coterminales? Sí. 360 por 2, 720 más 30, 750. Ese es otro coterminal. ¿Cuántos coterminales más le puedo? Bastante. Infinitos coterminales. La cosa es que yo siempre le sume o le reste múltiplos de 360. ¿Se dan cuenta? Entonces, mediante ese pequeño concepto, ¿no?, de que para hallar los coterminales de un determinado ángulo, solamente se le suman los múltiplos de 360 grados. Mira que he hecho acá. Este 1155 es coseno de 360 por 3 más 45. Pero esto lo desaparezco. ¿Se dan cuenta? O sea, profe, el coseno de 45 es igual al coseno de 1125. ¿Qué es lo que estaría haciendo acá? Mira. Coseno de 45. ¿Quién es su coterminal? El coseno de 360 por 3. Mira su otro coterminal, ¿no? Más 45 o no. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo allá? Allá, este de acá, este ángulo de acá, este 1125 vendría a ser su coterminal de 45 o no. ¿Por qué? Porque se le está sumando un múltiplo de 360 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final es como si esto no fluyera. Como si eso no existiera. Entonces, ¿qué es lo que solamente me queda? Pues el coseno de 45 igual al coseno de 45. Entonces, de esa manera es como yo hallo los coterminales de un determinado ángulo. ¿Cómo hallo su coterminal de este ángulo de acá, de este ángulo negativo? Súmale nada más, 360. Súmale nada más. A ver. Sería la cosecante. Si yo le sumo 360 nada más, no pasa nada, ¿no? 360 menos 1163, no pasa nada. Pero si, a ver,
Entonces tendría que encontrar un determinado ángulo tal que yo al sumarle, un múltiplo de 360, tal que yo al sumarle me dé a su coterminal. ¿Sí o no que ese ángulo sería 360 por, en este caso, por 5? ¿Más cuánto? 360 por 5 más menos 1763. Miren lo que pasa acá. Más menos 1763. Ahí está. No pasa nada, ¿no? Yo le sumo un múltiplo de 360. No pasa nada, es como si no le estuviera haciendo nada, ¿no? A la final esto se va y no pasa nada, ¿sí o no? No pasa nada. Si yo le sumo un múltiplo de 360, es como si no le estuviera sumando nada. Así que ese va a ser mi artificio. Le sumo un 360 por 5. A ver qué está pasando ahí. 360 por 5. ¿Cuánto es? 1800. 1800 menos 1763. 1800 menos 1763. Eso me da un ángulo de 37 grados. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿cómo hallo su coterminal de un determinado ángulo? Súmale los múltiplos de 360. Súmale, ese es uno de los conceptos, ¿verdad? ¿Cómo hallo yo el coterminal de mi ángulo teta? Súmale 360. 360 más teta. O 720 más teta. Todos los múltiplos de 360 más teta, tú puedes hallar su determinado por término. Entonces, mira, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Cosecante de menos 1760. Ah, ya. ¿Cómo hallo su coterminal? Le sumo 360 por algo. ¿Sí? Le sumo 360 por algo para hallar su coterminal. En este caso por 5. Si fuera por 4, 360 por 4, miren lo que pasa acá. 360 por 4 sería 1440. 1440 menos 1763, ¿cuántos me da? A ver, 23. menos 1763. 323 grados. Menos 323 grados me da. ¿Se dan cuenta? Entonces le sumaría un 360 grados más, ¿sí o no? Para hallar su coterminal positivo, ¿no? En este caso. Entonces sería cosecante, profe, para hallar el coterminal de este ángulo, le sumas nada más, 360 por algo. Ahí está. Sería cosecante de, a ver, ¿cuánto salió eso? 1800 menos 1763. Eso me da cosecante de 37 grados. ¿Y la cosecante de 37 grados cuánto es? Hipotenusa, en este caso es 37, 5, ¿no? La hipotenusa es 5. Sobre cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto de 37? Como 3. O sea, sería 5 tercios. 5 tercios es la cosecante ¿de qué? De 1763 negativo, ¿no? Así es. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces tú para hallar el coterminal, moraleja, aquí, para hallar el coterminal de un determinado ángulo, le sumas o le restas los múltiplos de 360 grados. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? A ver. Aquí, mira. Aquí, ¿qué es lo que hice? ¿No? Miren, vamos a manejar el concepto. Y ustedes ya saben cómo es con ángulos positivos, nada más lo de doblas y ya está, ¿no? Pero miren que este pequeño artificio proviene de este concepto, de que tú le sumas a un determinado ángulo, sus coterminales, no, tú le sumas a un determinado ángulo, o le restas múltiplo de 360 grados y hallas su coterminal. ¿Cómo hice yo para hallar el coseno de 1125? Ah, ya. ¿Qué hice? Profe, coseno, claro, yo sé que le dividí entre 360, pero ese es el truco práctico. Eso es lo práctico, ¿no? Ese es el truquito práctico, para desdoblar el ángulo y hallar su coterminal. No se preocupen, estábamos bien. Pero ese pequeño truquito proviene de acá, miren. Coseno de 1725,
Profe, ¿a qué es igual? Al coseno. Yo le sumo o le resto, ¿verdad? Para hallar sus coterminales. En este caso, como es 1125, demasiado grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle o no. ¿No? Restarle. ¿Cuánto le resto? Mira, son 3 vueltas acá. Entonces es 1125. 1125. Le voy a restar, ¿no? ¿Sí o no? 1125 menos 360 por 3, ¿cuánto es? 360 por 3 es 1080. 1080. Ah, profe, usted le está restando 1080. ¿Le está restando cuántos múltiplos de 360? ¿Verdad? Le está restando múltiplos de 360. O sea, 3 veces 360 le está restando. Sí. En este caso, ¿qué hice? En lugar de restarle, le estoy sumando, ¿no? Pero múltiplos, no se olviden, múltiplos de 360. Acá, ¿qué hice? Le resté un múltiplo de 360. 3 por 360 en este caso. ¿Cuánto es esto? Coseno de 1125 menos 360 por 3, que es 1080. Esto me da coseno de 45. ¿Se dan cuenta? 1125 menos 1080, coseno de 45, ahí es su coterminal. ¿Se dan cuenta? Si le restaba un poco más, a ver, por 360 por 4, no, ya se pasaba ya. Tu ángulo se hacía negativo. Entonces, ese es el concepto básico. Ese es el concepto básico para ángulos coterminales. Para tú hallar un ángulo coterminal de un determinado ángulo, le sumas o le restas múltiplos de 360. ¿Sí? ¿Cómo hay esos múltiplos de 360? Los divides nada más. Divides, ahí es el número de vueltas y ya está. ¿No? Pero el truquito práctico ya les enseñé, ¿no? Lo desdoblan nada más hablando. ¿Cómo lo desdoblan? Dividiendo ese ángulo entre 360. ¿Sí? Pero no se olviden de dónde proviene eso. ¿Cuál es la base de eso? A todos ángulos coterminales, para hallar, perdón, un ángulo coterminal de otro determinado ángulo, se le suma o se le resta múltiplos de 360. ¿Sí? Entonces ese concepto hemos usado para hallar el cosecante de ese ángulo negativo. ¿Vamos? Listo. Ahora me dicen coterminales de ángulos cuadrantales. Miren, para los coterminales de los ángulos cuadrantales me sirve bastante para qué. Para hallar la forma general de un determinado ángulo cuadrantal, en este caso. Por ejemplo, yo tengo la forma general de los pares, de los números pares. Yo sé que es 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Pero la forma general de los pares, ¿no es esto? 2K. Esa es la forma general de todos los pares. Para acá, que pertenece a los enteros, ¿verdad? A los enteros. De los impares. Su forma general de los impares no es igual a esto. 2K más 1. Tú estás garantizando, al sumarle 1, que esto te va a salir impar. Un par más 1 sale impar. Dale cualquier valor acá, entero. Cualquier valor entero acá, y esta expresión te va a salir impar. ¿O no? Dale 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. ¿Sí? Profe, a ver, impar, 2 por 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces esta es la forma general de todos los números impares. Este es el que te va a generar todos los números impares. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? ¿Qué es el objetivo de lo que ahora les voy a enseñar? De que ustedes me digan de forma general qué ángulos están en este determinado eje, en este determinado semieje. ¿Qué ángulos en general tienen como lado final este determinado semieje? O sea, yo les estoy pidiendo la forma general de los ángulos cuadrantales en un determinado semieje. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Acá están todos, acá digamos, ¿cómo comienzan? Con el 0 grados son. Trabajando con sexagesimales. Acá, ¿quién está? Acá, por ejemplo, está, a ver, vamos a trabajar con radianes, ¿ya? Para hacerlo más extenso, para hacerlo mejor. Miren, acá están los pi medios, son 0 radianes, 0 radianes. Acá están los pi medios radianes. Acá, ¿quién está? Los pi.
¿Sí o no? Acá están los 3 pi medios, ¿o no? 3 pi medios, 270, ¿no? 270 gramos. Pero hay más ángulos, hay más ángulos cuadrantales, ¿o no? Le das una vuelta, pi medio más 2 pi. Le das otra vuelta, pi medio más 4 pi. Pi medio más pi, ¿cuánto es? Más 2 pi, perdón. Pi medio más 2 pi, 8, 9 pi medios. Le das otra vuelta, 9 pi medios más 2 pi. Sería 13 pi medios. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces miren cómo yo hallo los ángulos, la forma general, ¿no? A ver, sería, si yo, digamos, a 0 grados, ¿no? Ese angulito de ahí, le hallo sus coterminales, ¿ya? Tiene varios coterminales, ¿no? ¿Cómo se hallan los coterminales de un determinado ángulo? Sumándolo, restándolo, múltiplos de 360, o en este caso, como estamos en radianes, múltiplos de 2 pi, ¿o no? Entonces ese angulito sería, ¿qué cosa? 0. El primer coterminal sería 0 más 2 pi. ¿Sí? Ese es el primer coterminal. Entonces sería, profe, ese ángulo de 0 radianes es coterminal con el ángulo de 2 pi. Sí. ¿No? Esos dos angulitos son coterminales. Entonces uno de ellos, el primero, va a ser, a ver, 0, 2 pi, 0 más 2 pi, 2 pi, ¿no? ¿Cuánto masa? Le sigo sumando múltiplo de 2 pi. ¿Cuánto sería? 0 múltiplo de otro múltiplo de 2 pi sería 4 pi, ¿o no? 0 más 4 pi, 4 pi, ¿no? 4 pi. 0 más cuánto? 6 pi. No, 6 pi. Sería 6 pi, ¿o no? Profe, entonces mire, ve, ya se van dando cuenta. El otro sería 8 pi. Ya te vas dando cuenta qué tipo de ángulos están acá. En forma general, ¿no? Yo hallando los coterminales de ese determinado ángulo de 0 radianes, yo hallando sus coterminales ya puedo hallar la forma general de todos los ángulos que están en todos los ángulos cuadrantales, ¿verdad? De este semieje. ¿Cuál será la forma general de todos esos ángulos? ¿Los 2 pi o no? Sí. Todos los pares de pi. Los 2 pi. ¿Dónde K pertenece? ¿A dónde pertenece? A los enteros, ¿sí? Todos los 2 pi. Profe, acá está todos los 2 pi. 0 pi. 0, a ver, dale 0. 0. Ahí está. Dale 1, 2 pi. Dale 2. 4 pi. Dale 3, 6 pi. 4, 8 pi. Y así sucesivamente. Veamos ahora los de acá. A pi medios, ¿eh? El primero es pi medios. Ya está. Yo quiero hallar sus coterminales. Hállame sus coterminales de pi medios. ¿Cuánto le tengo que sumar? 2 pi o no. Sí. Profe, pi medios. Para hallar su coterminal yo le sumo 2 pi. El primer coterminal, a ver. Le sumo una vuelta. Entonces sería 2 por 2, 4 más 1. Sí. 5 pi medio, profe. Ahí está. 5 pi medio. ¿Qué más? Siguiente coterminal, a ver. A pi medio, ¿cuánto le sumamos? Más 4 pi, ¿no? 4 pi. Claro, ¿no? Todos los múltiplos de 2 pi, ¿verdad? Le sumamos 4 pi, a ver, 2 por 4, 8, más 1, 9 pi medios. 9 pi medios. Miren, ¿eh? Miren lo que se está formando. Siguiente, ¿qué sería? Pi medios. El siguiente, 6. 6 pi. El otro, múltiplo de 2 pi. 13 pi medios. Ahí está, profe. Todos sus coterminales son bastantes, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. Listo. Son varios. Ahora, ¿cómo hallo su forma general? Miren, ¿no? Todos los impares, ¿no? Miren. Pi medios más Acá.
tú siempre le vas a sumar 2K pi o no. Sí. Claro, todos los múltiplos de 2pi, ¿no? Tú siempre le vas a sumar 2K pi. 2K pi sería, primero le sumo 2pi, después le sumo 4pi, después 6pi. Le estoy sumando siempre todos los múltiplos de 2pi. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hallo la forma general? Entonces de la siguiente manera. Yo puedo hacer esto. ¿Qué hago acá? Si yo quiero hallar de forma general todos esos angulitos de ese cuadrante, todos esos ángulos cuadrantales, factorizamos pi medios. ¿Qué les parece? Pi medios, ¿qué me está quedando acá? Si yo lo factorizo pi medios, acá me está quedando 4K. Factorizamos, ¿eh? Pi medios, acá me queda 4K. Si no, de manera más fácil, para que no se mareen, lo multiplicamos acá. Como acá hay pi medios, acá por, a ver, digamos, tendría que acá haber pi medios, ¿no? ¿Sí o no? Para factorizar ese pi medios. Pero como no hay 2, yo lo voy a multiplicar acá arriba por 2. Se va, no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Me estoy dando forma nada más para factorizar ese pi medios. Ah, ya, profe, entonces pi medios, ahora sí, ¿no? Yo lo puedo factorizar. ¿Cuánto me queda? 4K o no. Estoy factorizando pi medios. ¿Me queda 2 por 2? 4K. ¿4K más cuánto? ¿Más? 1. Ah, ya, profe, entonces todos esos ángulos cuadrantales, ¿no? Esos ángulos cuadrantales de ese semieje, ¿quiénes son? Los pi medios por 4K más 1. A ver, dale valores. Digamos que K salga 0. 0, 1 por pi medios, Dale 1. 4 por 1, 4. Más 1, 5. 5 pi medios. A ver, dale 3. 4 por 3, 12. Más 1, 13. 13 pi medios. ¿Te das cuenta? Ya hallaste la manera general de dar todos los ángulos coterminales de este ángulo cuadrantal de pi medios. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son? Esto quiero que pongas atención bastante porque esto de acá, vas a llevarlo hasta la universidad. ¿Sí? Hasta la universidad vas a llevarlo. Entonces, profe, de la manera general, todos estos ángulos cuadrantales van a tener la siguiente forma. 4K más 1 por pi medios. Todos esos ángulos cuadrantales tienen esta siguiente forma. Si es una vuelta nada más, a ver, si estamos en, digamos, de una vuelta nada más, sería pi medios nada más, ¿no? Si digamos ese ángulo dio más de una vuelta, pi medios más pi, ¿no? Si dio 2 vueltas, ¿se dan cuenta? Pi medios más 4pi. Pero tú puedes hallarlo de manera directa, acá reemplazando nada más. Si es una vuelta, le multiplicas por 1 nada más. ¿Ya? Entonces, a ver, los de pi, ¿ya? De manera más rápida, vamos a hallarlo. Rápido. Sería pi, ¿verdad? El primero es pi, el siguiente, pi más 2pi, 3pi, ¿verdad? Siguiente, 4pi más 4pi más pi, 5pi. ¿Sí o no? Siguiente, 6pi más pi, 7pi. ¿Ya te das dando cuenta? ¿Quiénes son? Sus ángulos coterminales de pi, ¿verdad? Mira bien, los impares de pi o no. Sí. Pero yo lo puedo llevar de manera general, mira bien. Siendo que ese pi tú le siempre estás sumando 2K pi o no. Sí. ¿No? Todos los múltiplos de 2pi, ¿verdad? Los 2K pi. Entonces factorizamos. ¿Qué factorizamos? Pi. ¿Qué me queda? 2K más 1. ¿Y 2K más 1 son los impares o no? Sí. ¿Verdad? Los impares de pi. ¿Se dan cuenta? Ah, ya, profe. Entonces acá me está quedando 2K más 1. 2K más 1 ¿por cuánto? Por pi. Todos los impares de pi. Acá, ¿quiénes eran? Todos los pares de pi. Todos los ángulos cuadrantales que están en ese semieje positivo tienen la forma 2K pi. Y acá, los 2K más 1 por pi, o sea, los impares de pi. Ahora veamos lo de 3 pi medios. Acá, ¿quiénes son todos esos ángulos coterminales de 3 pi medios? O de forma general,
hallar todos esos ángulos cuadrantales. Ahora lo vamos a ver. 3 pi medio. El siguiente. 3 pi medio más 2 pi, ¿no? ¿Cuánto es? Por 2, 4, 5, 6, 7 pi medios, profe. 7 pi medios. ¿Qué más? 3 pi medios más 2, 4, 4 pi. 2 por 4, 8. 9, 10, 11. 11 pi medios son. Así es. Y así sucesivamente. ¿Qué forma tendrán? A ver. ¿Qué forma van a tener? El primero, pues. El primero, 3 pi medio, siempre le vas a sumar qué cosa. El primero siempre le está sumando todos los múltiplos de 2 pi. Factorizamos. ¿Qué factorizamos? A ver. ¿Qué le estamos sumando? A ver, 3 pi medios más 2k pi. A ver. Le multiplicamos acá por 2 y por 2. Me estaría dando... A ver. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué te parece? A ver si hacemos esto de frente. A ver, vamos a ver. Por 2 y acá también, ¿no? Por 2, ¿no? Lo multiplicamos. Factorizamos. Pi medios sería. Pi medios por 4k. ¿Sí? 4k más 3 son. Esa es su manera general. 4k más 3. Múltiplo de 4 más 3. Pero ustedes cuando llevemos divisibilidad, ¿ya? Cuando llevemos el capítulo de divisibilidad, a ver, cuando vayamos a divisibilidad, vamos a ver que ese 4, un múltiplo de 4 más 3, todos los múltiplos de 4 más 3 se puede colocar de la siguiente manera. ¿Cuánto le falta a 3 para llegar a 4? 1. Lo puedes colocar de la siguiente manera. 4k menos 1. ¿Sí? Listo. Entonces, tú lo puedes colocar así, de esa manera. Entonces, profe, acá ¿quiénes están quedando? Todos los múltiplos de 4, en este caso menos 1, por pi medios. Miren bien, arriba los múltiplos de 4 más 1 por pi medios, abajo los múltiplos de 4 menos 1 por pi medios. De esa manera te puedes dar cuenta más rápido. Acá todos los pares de 2pi, ¿verdad? Todos los pares, perdón, de pi. Acá todos los impares de pi. ¿Ya? Entonces esa es la manera de hallar más rápido estos coterminales de esos determinados ángulos cuadrantales, o si no, la manera general de estos ángulos cuadrantales, ¿ya? La forma general de todos esos ángulos cuadrantales. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Listo. Entonces, sigamos con este problemita. Mira, a ver. Si θ dice pertenece de 0 a 2pi, entonces, no es problemita, vamos a ver. Es una pequeña aplicación, mira. Una pequeña demostración de lo que es. De si θ pertenece a 0, de 0 a 2pi. Entonces, θ, si digamos pertenece al primer cuadrante, tú sabes que θ está entre 0 y 2pi. O sea, ¿dónde está? De aquí se da una vuelta, ¿o no? De 0 a 2pi. Por lo tanto, o una de dos, ¿no? θ de repente puede pertenecer al primer cuadrante, como θ puede pertenecer al segundo, al tercero o al cuarto, ¿sí o no? θ tiene esas 4 posibilidades. Digamos que si θ pertenece, digamos, al primer cuadrante. ¿Ya? Si θ pertenece al primer cuadrante, entonces, θ sí o no que es mayor que quién. ¿Es mayor que 0? Sí. ¿Sí? No se olviden que θ es mayor que 0 y 2pi, nada más. No puede darte más de una vuelta, solamente una vuelta. Entonces digamos que θ pertenece al primer cuadrante. Entonces θ puede ser mayor que 0, pero menor que quién, ¿ah?
que pi medios. Teta es menor que pi medio. Teta es mayor que 0, no lo puede tomar a 0. Pero es menor que pi medio. Hay que tener cuidado ahí. Mayor o, a ver, menor o menor igual. Menor igual creo, ¿no? Claro. Porque teta puede ser pi medios también. Teta es mayor que 0, pero menor que 2pi. Entonces, si teta pertenece al pi... Ah, sí, pero pertenece al primer cuadrante. ¿Pi medios pertenece a algún cuadrante? No, por lo tanto no puede ser pi medios. Full análisis, ¿ah? Full análisis. No puede ser pi medios, claro, porque pi medios no pertenece a ningún cuadrante. ¿Sí o no? ¿No? Entonces teta es mayor que 0, pero menor que pi medios. ¿Ya? Si teta, digamos, no pertenece al primer cuadrante, teta pertenece ahora al segundo cuadrante. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si teta pertenece al segundo cuadrante, teta es mayor que quién? ¿Que pi medios o no? Sí. ¿Y menor que quién? 2pi. No, pi. ¿Menor qué? Pi. Pi. ¿Sí o no? Pi, profe. A ver, si teta no pertenece al segundo, si no pertenece teta al tercer cuadrante. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mayor que 90. Menor. Mayor Teta es mayor que quién? 90. ¿Qué? ¿Pi o no? Sí. Teta es mayor que pi. Pi medios. ¿Pi medios? Sí. Acá, ojo, acá pertenece al tercer cuadrante. Pi medios está por acá arriba. ¿Sí o no? Ojo, tercer cuadrante, mayor que pi, pero menor que 3 pi. Profe, mayor que pi, pero menor que 3 pi medio. No puede pasarse de 3 pi. Si teta ahora pertenece, digamos, al cuarto cuadrante. Ahora, si teta pertenece al cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Entonces, teta mayor que quién y menor que quién. ¿Sí o no? Que teta debe ser mayor que 3 pi medios, ¿no? Teta está en este cuadrante. Entonces es mayor que 3 pi medios. ¿Y menor que quién, ah? 2. Menor que 2 pi. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Eso siempre y cuando teta es mayor que 0, pero menor que 2 pi. ¿Verdad? Ya no puede pasarse de ahí. Listo. Ya tenemos eso. Eso lo hemos hecho con la condición de que teta no se pase de una vuelta. Pero ¿qué hubiera pasado si me hubieran dicho que nada más teta pertenece al primer cuadrante, nada más? ¿Ah? Si no me hubieran dado este dato y me hubieran dicho solamente que teta pertenece al primer cuadrante, entonces teta puede ser, digamos, si teta está en ese primer cuadrante, teta, digamos, puede pertenecer desde, ¿cuánto? Digamos que casi a 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, a ver, 4 por 2, 8 más 1, 9, ¿no? Entonces teta puede pertenecer ¿desde dónde? Desde 4 pi hasta 9 pi medios. ¿Sí o no? Dale 3, 2 por 3, 6, 4 por 3, 12, más 1, 13, 13 pi medios. Ah, teta pertenece, profe, si son 3 vueltas, 2 por 3, 6, desde 6 pi hasta 13 pi medios. ¿Se dan cuenta? Si no me dicen nada a mí, si no me dan como dato de teta, a dónde pertenece, entonces yo asumo de que teta de manera general, si me están diciendo que pertenece al primer cuadrante, de manera general teta pertenece desde 2k pi hasta 4 más 1 por pi medios, de manera general. ¿Se dan cuenta? De forma general. Si me dicen que pertenece, digamos, al tercer cuadrante, ah, ya, profe, teta pertenece desde 2k más 1 por pi hasta 4k menos 1 por pi medios, de manera general. ¿Sí? No me dan ningún otro dato más. Pero acá sí, acá me estaban diciendo, ah, ya teta solamente pertenece de 0 a 2 pi nada más. Entonces, ¿cuánto vale K? Si teta vale de 0 hasta 2 pi nada más, sería una vueltita nada más, ¿no? Una vueltita, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, parten desde 0 hasta 2 pi. ¿Sí o no? Hasta 2 pi nada más. 0 sería K pi medios, K vale 0, ¿no? 0, pi medios, pi, 3 pi medios, hasta 2 pi nada más. ¿Se dan cuenta? Listo.
Ya. Entonces acabamos con unos problemitas, ¿eh? Vamos a sacar estos problemitas. Dice seno de alfa es menor que 0 y cotangente de alfa es mayor que 0. ¿A qué cuadrante pertenecerá alfa? Están dando, ¿no? Entonces mírate, si seno de alfa es menor que 0, vamos a analizar esto primero. Acá es cuestión de análisis nada más. Alfa, su seno es menor que 0. Si el seno es menor que 0, ¿a qué cuadrante podría pertenecer alfa? Si el seno es negativo. ¿El seno dónde es negativo? ¿En qué cuadrante? En el tercero y cuarto. Muy bien, sí te acuerdas. Tercer cuadrante y Cuarto. cuarto cuadrante. Así es. Muy bien, te acordaste. Así es. El seno, profe, es negativo en el tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, entre esos dos cuadrantes podría estar alfa. ¿Te das cuenta? Profe, la cotangente de alfa es el otro dato. Ya usé ese primer dato, que el seno de alfa es menor que 0. Vamos a usar este otro datito. Mayor que 0. Si la cotangente de alfa es mayor que 0, ese alfa ¿a qué cuadrante podría pertenecer? La cotangente de dónde es positiva, ¿no? Mayor que 0, la cotangente. La cotangente es positiva ¿en dónde? En el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Sí. ¿Y dónde más? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante también es positiva. Muy bien. Creo que ya puedes saber a qué cuadrante pertenece alfa, ¿no? Alfa, o una de dos, o pertenece al tercero y cuarto cuadrante para que me cumpla esta condición, o alfa pertenece al tercer cuadrante o primer cuadrante para que me cumpla esta condición. ¿A qué cuadrante pertenecerá alfa? ¿Tú qué dices? No te olvides que ese alfa tiene que cumplir estas dos condiciones, ¿no? Que su seno y su cotangente tiene que ser uno negativo y el otro positivo. Y para que me cumpla esa condición, yo tengo ¿cuántas posibilidades? Acá tengo dos, acá tengo otras dos, pero para que me cumpla las dos posibilidades, sí o no que alfa tiene que pertenecer al tercer cuadrante. Profe, que alfa me pertenezca al cuarto cuadrante, muy bien. Alfa, si alfa pertenece al cuarto cuadrante, me está cumpliendo esta condición, pero ¿me estará cumpliendo esta condición? Ya no, funcó. Profe, si alfa pertenece al tercer cuadrante, a ver, acá me cumple, muy bien, si cumple esta condición. Acá, también, muy bien, también me cumple esta condición. Está cumpliendo las dos condiciones. Por lo tanto, alfa debe pertenecer al tercer cuadrante. Tiene que cumplirte necesariamente las dos condiciones, ¿sí o no? Listo, ahí está. ¿Te das cuenta? Si le dabas alfa que pertenecía al primer cuadrante, muy bien, te cumplía esta condición, pero ¿te cumplía esta? Ya no. Ya no te cumplía. Tienes que cumplirte las dos condiciones que te dan ahí. ¿Verdad? Listo. Similar, tangente de alfa menor que 0 y coseno de alfa menor que 0. ¿A qué cuadrante pertenecerá alfa? Me dice. ¿La tangente de alfa dónde es menor que 0? Menor que 0. Ajá. Primera condición, ¿no? Que alfa tiene que ser menor que 0. ¿No? A ver, perdón, tangente de alfa tiene que ser menor que 0. ¿A qué cuadrante podría pertenecer ese alfa? Para que su tangente sea menor que 0. ¿En qué cuadrantes la tangente es menor que 0? 2 y 4. El 2 y el 4. Muy bien. Profe, en el segundo cuadrante y cuarto cuadrante. O sea que alfa pertenece al segundo o el cuarto cuadrante, ¿sí o no? Sí. Así es. Muy bien. Ajá. Así es. Alfa pertenece al segundo cuadrante o cuarto cuadrante. Listo. Pertenece al segundo cuadrante. A ver, creo que ya lo viste, ¿no? Coseno de alfa, profe, es menor que 0. Entonces alfa puede pertenecer. ¿Cuáles son sus publicidades de alfa? Posibilidades de alfa. De que alfa pertenezca a qué cuadrante. Al Que segundo alfa cuadrante. pertenezca, si es menor que 0, alfa pertenece al Segundo cuadrante. segundo cuadrante. Tercer cuadrante. O alfa pertenece al tercero, ¿no? Sí. Tercer cuadrante.
Claro. Porque en el primero y el tercero, siempre el coseno de alfa, ¿cómo es? Positivo. Claro, positivo, ¿no? Pero me están diciendo que el coseno tiene que ser negativo. Por lo tanto, a ver, profe, alfa pertenece al cuarto cuadrante. Muy bien, ¿cumple esta condición? Sí. ¿Pero cumplirá esta de acá? No. Ya no, ¿no? Claro. Ya no hace que cumpla que la coseno de alfa sea menor que 0. Porque el coseno de alfa en el cuarto cuadrante, ¿cómo es? Positivo. No cumple esta condición. Tiene que cumplirme las dos ese alfa para yo al momento de sacarle esa determinada razón trigonométrica me cumple estas dos condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única? De que alfa pertenezca al segundo cuadrante. Sí. Acá cumple, ¿verdad? Si alfa pertenece al segundo cuadrante, cumple esta condición. Si alfa pertenece al segundo cuadrante, cumple esta otra condición también. Por lo tanto, alfa pertenece al segundo cuadrante. Listo. Listo, muy bien.